San Pedro y San Pablo, dos pilares de la Iglesia. San Pedro y San Pablo, dos de las figuras más influyentes del cristianismo, tuvieron trayectorias de vida muy distintas, pero sus caminos convergieron en su devoción total a Cristo y en la misión de difundir el Evangelio. Aunque sus antecedentes y estilos de ministerio fueron diferentes, ambos jugaron papeles cruciales en la expansión de la Iglesia primitiva, demostrando cómo Dios puede transformar vidas y utilizar a personas con diversos talentos y experiencias para llevar a cabo su propósito divino. San Pedro, el pescador convertido en apóstol. San Pedro, originalmente llamado Simón, era un pescador galileo conocido por su carácter impulsivo y apasionado. Vivía en Betsaida y trabajaba con su hermano Andrés. Un día, mientras pescaba en el mar de Galilea, Jesús lo llamó y le dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Simón dejó sus redes y lo siguió, recibiendo de Jesús el nombre de Pedro, que significa roca. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús, presenciando muchos de sus milagros, como la transfiguración y la resurrección de Lázaro. La fe de Pedro fue puesta a prueba en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando intentó caminar sobre el agua hacia Jesús y comenzó a hundirse debido a su falta de fe. Sin embargo, en un momento crucial, Pedro confesó a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». A pesar de su devoción, Pedro también mostró debilidad durante la pasión de Cristo, negando conocer a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, tal como Jesús había predicho. Su arrepentimiento fue profundo, y después de la resurrección, Jesús le dio la oportunidad de redimirse, preguntándole 3 veces si lo amaba y encargándole apacentar sus ovejas, consolidando así su papel como líder de la Iglesia primitiva. San Pablo, el perseguidor convertido en apóstol de los gentiles. San Pablo, cuyo nombre hebreo era Saulo, nació en Tarso, una ciudad de la región de Cilicia. Era un fariseo ferviente y un erudito de la ley judía. Al principio, Saulo fue un perseguidor implacable de los cristianos, creyendo que su fe era una amenaza para la pureza del judaísmo. Participó en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, y se dedicó a arrestar a los seguidores de Cristo. Todo cambió cuando, camino a Damasco para arrestar a más cristianos, Saulo tuvo una visión deslumbrante, una luz del cielo lo envolvió y cayó al suelo, oyendo una voz que le decía: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Cegado por la luz, Saulo preguntó quién hablaba, y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro transformó su vida. Saulo, ahora conocido como Pablo, fue bautizado, recuperó la vista y comenzó a predicar el Evangelio con el mismo fervor con el que antes lo había combatido. Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles, viajando extensamente por el Imperio Romano para fundar iglesias y escribir cartas que forman una parte significativa del Nuevo Testamento. En sus epístolas, Pablo abordó cuestiones teológicas fundamentales y ofreció guía y corrección a las primeras comunidades cristianas. Sus viajes misioneros lo llevaron a lugares como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma, enfrentando persecuciones, desafíos y encarcelamientos. La convergencia de sus caminos en Roma. A pesar de sus diferentes antecedentes y estilos de ministerio, Pedro y Pablo compartieron la misión común de expandir la Iglesia. Ambos predicaron en Jerusalén y eventualmente se trasladaron a Roma, la capital del Imperio Romano. En Roma, enfrentaron persecuciones bajo el emperador Nerón.
A pesar de sus orígenes y trayectorias distintas, Pedro y Pablo encontraron en Cristo un propósito común que unió sus caminos en un destino compartido. Pedro, como uno de los 12 apóstoles originales de Jesús, fue testigo ocular de los milagros, enseñanzas y resurrección de Cristo. Su papel en la comunidad cristiana de Jerusalén fue crucial desde el principio. Pedro predicaba a los judíos, buscando primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su liderazgo en la iglesia primitiva se consolidó cuando dirigió la elección de Matías para reemplazar a Judas Iscariote y presidió el primer concilio de Jerusalén. Pablo, después de su dramática conversión en el camino a Damasco, comenzó a predicar con igual fervor. Sin embargo, su enfoque se dirigió principalmente a los gentiles. Este nuevo enfoque no fue inmediatamente aceptado por todos los cristianos judíos, lo que llevó a ciertas tensiones dentro de la iglesia primitiva. Pablo visitó Jerusalén en varias ocasiones, buscando la aprobación y apoyo de los apóstoles, incluyendo a Pedro. Uno de los momentos más significativos de la convergencia de sus caminos fue el Concilio de Jerusalén, alrededor del año 50 después de Cristo. Aquí, Pedro y Pablo, junto con Santiago, discutieron la cuestión de si los gentiles convertidos debían seguir las leyes judaicas como la circuncisión. Pedro, inspirado por su visión de los alimentos puros e impuros y su encuentro con el centurión Cornelio, defendió la posición de Pablo de que la salvación era por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por obras de la ley. El concilio concluyó que los gentiles no necesitaban observar todas las leyes judaicas, lo que permitió la expansión del cristianismo entre las naciones no judías. La misión en Roma y el martirio. Con el tiempo, tanto Pedro como Pablo se trasladaron a Roma, la capital del Imperio Romano, que representaba el centro del mundo conocido. En Roma, continuaron su misión de predicar y convertir, aunque en diferentes contextos y con distintos enfoques. Pedro se centró en fortalecer la comunidad cristiana y asegurar su unidad, mientras que Pablo seguía predicando a gentiles y judíos por igual, escribiendo cartas que instruían y alentaban a las comunidades cristianas por todo el imperio. Su trabajo en Roma los llevó a enfrentar persecuciones severas bajo el emperador Nerón, especialmente después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón culpó a los cristianos para desviar la atención de sí mismo. Ambos apóstoles fueron arrestados y enfrentaron un destino similar pero diferente en su forma de martirio. Pedro fue crucificado cabeza abajo, una petición que hizo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Pablo, siendo ciudadano romano, recibió la más rápida ejecución por decapitación. Aunque sus muertes fueron diferentes, ambas ocurrieron en Roma y ambos se convirtieron en mártires, sellando con su sangre la fe que habían predicado con sus palabras y vidas. El martirio de Pedro y Pablo fortaleció enormemente a la iglesia primitiva. Sus sacrificios se conmemoraron juntos, reflejando la unidad que encontraron en Cristo. Sus escritos, predicaciones y ejemplos de vida proporcionaron una base sólida para la doctrina y la práctica cristiana. Las epístolas de Pablo y los relatos de Pedro en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles continúan siendo una fuente vital de inspiración y enseñanza para los cristianos de todo el mundo. La vida de San Pedro y San Pablo nos enseña que no importa cuál sea nuestro pasado, Dios puede transformarnos y utilizarnos para su gloria. Pedro, el pescador impulsivo que negó a Cristo, se convirtió en la roca sobre la cual se construyó la iglesia. Pablo, el perseguidor de cristianos, se transformó en el apóstol de los gentiles, llevando el evangelio a los confines del mundo conocido.
Ambos nos muestran el poder del arrepentimiento, la redención y la misión divina. Que sus vidas nos inspiren a ser valientes en nuestra fe, constantes en nuestro amor por Cristo y dedicados en nuestra misión de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Les invito a suscribirse a este canal. Continuaremos explorando las vidas de aquellos que han sido faros de fe y amor en nuestra historia. Que Dios los bendiga.